Hola, hola, bienvenidos a nuestro cineanálisis y el día de hoy reflexionaremos la película Unidos. Vamos a iniciar como siempre con qué nos hace sentir la película. Iniciamos con Daniel. Pues me emocionó mucho cuando ya él empieza a palomear toda su lista. Eso fue lo que a mí más me impactó de la película. Sí, fue es lo que más recuerdo, ¿no? De todo, todos los detalles. Ya que al final se puso como que de pronto tenía la vista hacia abajo y alza la vista y empieza como que a hacer el flashback y empieza a recordar esos momentos. Entonces ya después empieza como que a palomear, ¿no? Esa parte, la verdad es que fue lo que más sí me impactó. Algunos datitos ahí. Eh, Esa es una película de Pixar, es del 20 y fue una película nominada a Mejor Película Animada en los premios Oscar. No ganó, no ganó, pero tuvo su nominación. Y pues ya hace rato de esta, ya no me acordaba yo de muchos detalles, entonces sí la retomé porque sí hay unas cositas interesantes que profundizar, ¿no? Ahí vamos compartiendo y una frase con la que inicia es, hace mucho tiempo, como cuento, ¿verdad? El mundo estaba lleno de maravillas, había aventuras, emociones y lo más importante, existía la magia. ¿Se acuerdan que así inició la película? Hace mucho tiempo, ¿cuándo? ¿Cuánto fue ese mucho tiempo? ¿Cuánto es mucho? ¿Dónde es? Y creo que ese hace mucho puede ser ayer o puede ser meses, años, porque puede ser mucho ese tiempo, ¿no? Un subtítulo que le pongo aquí a lo que vamos a ver hoy es Unidos. Ahí me faltó una adolescencia pérdida de la magia, ¿no? Entonces, creo que ese mucho tiempo puede ser la infancia, que puede ser ayer, puede ser mucho tiempo después. Y que cuando se pasa a la edad adulta, se pierde la magia, o se puede correr el riesgo de perder la magia, ¿no? Que se va haciendo ahí en la película como este constructo social. Pero ahí vamos profundizando en esta idea. Personajes, sí aparecen ahí. Ian, que es como el protagonista, ¿no? El personaje principal. Ian representa la introspección y los conflictos emocionales relacionados con el crecimiento personal y la familia. Si recuerdan, empieza la película con su cumpleaños, o estamos en el contexto del día de su cumpleaños. Y también ese día puede ser un día muy ordinario, pero también puede ser un día como muy mágico. ¿Alguno de ustedes recuerda si lo felicitaron? ¿Hubo un regalo? ¿Hubo un abrazo? ¿Hubo algo especial? ¿Qué hubo? Sí le dieron algún detalle, hubo algo especial por ser su cumpleaños. El mapa que le dieron, ¿no? Le dieron un regalo, ¿se acuerda? Que fue un regalo del papá, ¿no? Que hubo un báculo, ¿no? Fue el regalo. La vara, sí. La vara. Sí. Y que desde el lenguaje psicoanalítico, pues es muy simbólico, ¿no? Le está dando el falo del padre. ¿Y qué es el falo? Pues el poder, la autoridad, las normas, las leyes, la ejecución. Y extrañamente, pues él está sufriendo o está viviendo un dolor por la ausencia del padre. Y el día que cumplí los 16, le dan ese regalo. ¿Sí? Bueno, ese es Ian, ¿no? Si fijan, es como más de introspección, se maneja más con esta parte del miedo, ¿sí? Sus dificultades para hablar, para tener amigos, todo esto. Y el otro es Barley, que es su hermano, que es un poco más extrovertido, se supone que es el hermano mayor, ¿sí? Enfrenta sus propios desafíos emocionales en el contexto familiar, ¿no? Entonces es como
más arrojado, más aventado, y hay un diálogo muy interesante en donde ya van en el viaje, que le dice que aprendió a no tener miedo. Entonces es como los puntos extremos o las polaridades. Ian tiene mucho miedo y Barley no tiene miedo. Y la dinámica familiar, la relación entre Ian y Barley reflejan aspectos emocionales y psicológicos del crecimiento personal dentro de la familia. Es una familia reconstituida, sí, que estos son los términos que manejan ahí en la terapia familiar y de pareja, ¿no? Si se fijan, los tres son elfos, ¿no? La mamá y los dos hijos, y el otro es un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos que son mitad persona y mitad cabra? Minotauro. Un centauro, ¿sí? Y también tiene sus orejitas y todo, pero no es un elfo igual que ellos, ¿no? Es como una cruza también. Entonces, aparte de que es una familia reconstituida, es una familia diversificada. Entonces es como una cruza en especies, no es uno que no pertenece a ellos, está marcando esta diferencia, ¿sí? Y hay un duelo, una pérdida por parte de ahí del papá, ¿no? El papá de origen, el padre biológico, ¿no? No está ese padre biológico. Entonces, esta es más o menos su dinámica y su contexto en donde estamos en la película, ¿no? En la presentación. 16 años, ¿sí? Y representa la introspección y los conflictos emocionales relacionados con el crecimiento personal y la familia en su adolescencia. ¿De qué adolece? Pues el dolor del adolescente es el dolor de la pérdida de la infancia, ¿no? Básicamente ese es el dolor de la adolescencia, que se deja de ser niño, ¿no? Y que se empieza una transición a la etapa adulta, ¿no? Esa es la pérdida de la magia que les propongo yo en la película, y se está en esa adolescencia. Barley se supone que ya brincó a esta edad adulta, pero si se fijan, parece que en él hay una resistencia precisamente a ser adulto. De hecho, un conflicto, una crisis que se presenta es que en él ya no hay esperanza. Extrovertido, enfrenta sus propios desafíos emocionales en el contexto de la familia, ¿sí? Y tiene esta lucha. Se fijan, el padrastro, el padre sustituto llega y le hace evidencia de estas situaciones, de estos conflictos en los cuales se están expresando. No tiene trabajo, si fijan, no tiene una ocupación, Barley. Se resiste a ser ese adulto, el cual ya es. Y los aspectos que reflejan estos dos en esta dinámica, ¿no? Otra pregunta que les hago es, ¿qué películas les recuerda? ¿Sí recuerdan que siempre les hago esa pregunta? ¿Les viene a la mente alguna otra película al hablar de la adolescencia y de esta dinámica entre hermanos? ¿Viene a su mente alguna otra película que les haga eco de esto? Una película que se llama Encanto. Hay una parte donde menciona al hermano mayor. Encanto, en la dinámica familiar también, ¿no? Y la relación de hermanos se ve mucho en esa película. Y también de dibujos animados, ¿verdad? De Disney, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más le recuerda? ¿Perdón? La de Luca. ¿Luca es de Pixar o de que sí, verdad? Creo que sí. ¿Sí? Y la de Un gran dinosaurio. Ok, todas de dibujos animados hicieron la conexión, ¿verdad? Entonces, se fijan, son este tipo de películas que nos llevan a dinámicas familiares, sí, a dinámicas entre hermanos, a pérdidas, ¿no? Un monstruo viene a visitarnos, ¿se acuerdan también de esa? Sí. También se está manejando esta temática del duelo y de la pérdida, tal vez no tan seca como la del monstruo que viene a visitarnos, pero en el fondo se está teniendo este dolor, ¿no? Esta pérdida, ¿no? De libros nos recuerda también El Guardián del Centeno, sí lo recuerdan, ese sí lo ubican, esta lectura del Guardián del Centeno, que habla también de un adolescente. Ahí sí pueden algún día escúchenlo como audiolibro o métanse a leer esta novela, que es una experiencia muy interesante, ¿no? Bueno, ¿qué es el adolescente? Es este que tiene estas pérdidas que les digo, esta transición entre la infancia y la adultez, que creo que se refleja ahí en la película, entre esta pérdida de esta infancia para convertirse en adultos, pero también que puede simbolizar la pérdida de la magia que lo veíamos ahí en la estructura social, que empieza así, que era una estructura que tenía magia y luego se empiezan a hacer como cientificistas, ¿no?
y como más técnicos y resolver todo como de una manera más práctica, ¿no? Vemos en las primeras escenas que dicen, qué fácil, ¿no? Y que están usando un apagador, ¿no? Un interruptor así de bajar. Y como vemos una sociedad tal vez como un poco más moderna, ¿no? Y utilizando estos aparatos y que han dejado a un lado toda la magia y que entran como a niveles de producción, ¿no? Repetitivos, y que parte de esta pérdida de la magia es también olvidar su esencia, olvidar quiénes son ellos mismos y que puede ser este el riesgo, ¿no? De entrar también en nuestras vidas un poco más técnicas, más rutinarias, más repetitivas, ¿no? Sin magia. Y si vemos, están rodeados de seres muy especiales, ¿no? Vemos muchos seres mágicos, ¿no? Vemos hadas, vemos sirenas, vemos centauros, minotauros, la personaje esta que también está ahí en la caverna, ¿no? En la taberna, que también se ha perdido, ¿no? Entonces, vemos estos adultos que han entrado tal vez a sus vidas rutinarias y se han perdido. Esta es la parte de la adolescencia, ¿no? Este es el sufrimiento que están teniendo ahí. ¿Qué hace un adolescente? El adolescente se cuestiona y se pregunta sobre quién soy yo, ¿no? Se pregunta sobre el yo mismo, ¿no? Y que es algo que hace Ian sobre su nuevo yo. Si recuerdan que tiene una lista, ¿no? Como quién soy yo, como si tuviera que entrar en esa transición. Y cómo la estructura social nos va llevando también a eso, ¿no? Como, ya vas a ser grande, ahora tienes que hacer esto, ¿qué quieres estudiar? ¿En qué te vas a convertir? ¿Qué vas a hacer? Pues desde ahí empieza toda esta parte de un duelo. El adolescente es el que se hace esa pregunta profunda, existencial, ¿quién soy? Se fijan, no es importante la respuesta, lo importante es que llegue la pregunta, ¿no? Que se formule esa pregunta. Al empezar a construir esta respuesta es que se pasará a la adultez, pero es muy importante cómo responde esta pregunta y si ya ha llegado esta pregunta, si se ha cuestionado sobre el sí mismo. Hay mucha gente que va a morir siendo un eterno adolescente, o porque no llegó a la pregunta, porque no se pudo cuestionar, o tuvo que dar una respuesta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado en nuestra propia existencia, en nuestros familiares, con un Barley que no ha podido seguir adelante porque no pudo dar la respuesta, porque quiso seguir siendo un niño, porque sigue en una adolescencia eterna? Mi pregunta aquí, por lo que comenta de que tiene que llegar a saltar la pregunta, tendría que forzosamente tocar fondo, tanto en el extremo de ser extrovertido o muy introvertido, en cualquiera de los casos, ¿tiene que tocar fondo o no necesariamente? Yo creo que no necesariamente en cuanto a tocar fondo como experiencia negativa, es un desprendimiento del falo, pero para desprenderte del falo tienes que tenerlo. Es decir, ¿cómo vas a perder el falo si nunca lo has tenido? Digo, suena muy tonto, pero sí, ¿verdad? ¿Cómo te vas a deshacer de él si nunca ha sido tuyo? Pues él tiene ausencia del padre, no tiene falo, la madre le regala el falo, ¿no? Es cuando esta figura sustituta puede dar el falo, ¿no? O sea, la madre da el regalo del padre para que lo pueda poseer, pero luego lo puede perder. Se fijan, al final lo pierde. Y entonces pierde el falo del padre, pero luego hace su falito. ¿Se fijaron qué simbólico? Sí, que tiene una astillita y luego dice, algo así como la magia está en todas partes o en cualquier pequeña parte, ¿no? Y entonces tiene una astillita y entonces la usa y ya no es el falo del padre, es su falo. Y se fijan, es un falo más chiquito, ¿no? Como un penecito chiquito, ¿no? Como no es igual al de mi padre. Se parece a mi papá, pero no soy. Me parezco, pero no soy. Entonces empieza esta diferenciación. Creo que eso es a lo que te refieres, Dani, cuando dices como el tocar fondo. Es más bien como, si vengo de ustedes, pero no soy ustedes, soy algo diferente. No soy lo que ustedes son. Me parezco, pero no soy. Soy distinto. Que ese es el superar de la adolescencia. Por eso yo le digo a los papás, no se apuren si su hijo los manda a la tiznada, ¿no? Los está mandando desde lo que ustedes le han dado y lo está usando. Ya con eso deben ser por satisfechos. Es importante que hagan esa parte.
Entonces, creo que va desde ahí. Y al hacerlo es usar los elementos que le han dado el padre y la madre, es como esta síntesis también, es regular estas experiencias que se da este juego entre Ian y Barley, ¿sí? Están regulando esta experiencia. El adolescente también tiene fallas en esta regulación entre ser niño, ser adulto, madurez, inmadurez, ¿sí? Cómo vincularse, cómo relacionarse. ¿Por qué? Porque lo va haciendo como eran padre y madre, ¿no? Se fijan, el padre no habla porque no tiene voz, no tiene, sí, está deshecho de la cintura para arriba, ¿no? Y solo está la cintura para abajo, ¿no? También ahí nos están diciendo es como un padre a medias, no es un padre completo. Y a veces sienten ellos, y Annie Barley sienten eso, que están siendo alguien a medias. Entonces el adolescente Ian también está haciendo como su rol, ¿no? Está respondiendo qué rol está jugando dentro de la dinámica familiar, qué función juego, quién estoy siendo, conmigo, con mi entorno, con mi sociedad, con los demás. Entonces es algo que también va respondiendo el adolescente, su identidad, el quién soy yo en esta identidad, y hacer esta diferenciación con los otros, primero como una imitación, como un ejemplo, y luego una diferenciación. Entonces todo esto es lo que se lleva en una adolescencia. Vínculos familiares y dinámicas inconscientes. La relación entre hermanos Ian y Barley. Vemos que tienen un apoyo mutuo fraternal. Muestran que se llevan bien, se fijan, empiezan como jugueteando y como Ian le da una voltereta y lo tira al piso, ¿no? Es como una manera en que se están relacionando. Y van creciendo juntos en este apoyo, en este amor, esta buena relación. Pero también tienen conflictos que reflejan desafíos típicos que impulsan la madurez y la comprensión mutua. Hay una escena muy importante, de esa no puse imagen, ¿no? Más adelante, cuando van avanzando, que se lanzan a la aventura, el que va dando este lance a la aventura es Barley, porque tiene más esta parte de los impulsos y lo extrovertido y el sin miedo. Entonces tiene riesgos el no tener miedo y tiene riesgos el tener una exageración de miedo. Es la percepción de la realidad y nuestro contacto con la misma. Entonces estos están haciendo este juego y esta regulación. Entonces Barley es el que lo empuja a que puedan tener este desafío. Pues se fijan, de estas escenas que les digo, hay un momento donde la magia lo hace chiquito. Es decir, como esta parte impulsiva y de sin control se tiene que disminuir. Y al verse apocado este sin miedo, empuja a que Ian tenga que perder su miedo, a salir adelante, a tener que resolver él. Lo obliga prácticamente. Lo obliga, se fijan, porque entonces ve que el otro ya está chiquito. ¿Sí? Entonces como que lo jala, pero se fijan, esa ha sido su relación siempre. Lo descubrimos al final de la película. Pero es que él es el que lo ha obligado. Pero entonces, ante un exceso o una falta de miedo, pues obviamente Ian está empujado a tener un miedo extremo, porque qué miedo, ¿no? Qué miedo estar con alguien que no tiene miedo. Le da pánico. Entonces viven este juego, ¿no? Integración del yo. La relación simboliza la integración de diferentes aspectos del yo y el crecimiento emocional durante la maduración. Entonces, desde la Gestalt podríamos ver como estas polaridades entre estos dos hermanos y en esta síntesis entre este padre y esta madre, las polaridades del miedo. El rol de la figura paterna ausente. Impacto emocional de la ausencia. Si recuerdan, él tiene su relación con su padre desde fotografías y tiene una memoria auditiva del padre, ¿sí? Si recuerdan que pone una cinta y está escuchando la voz del padre, como la ley del padre, pero es una ley repetitiva, es algo monótono, en donde él quiere poner algo de espontaneidad, algo diferente, pero está marcado sobre un audio ya establecido. Impacto emocional de la ausencia. La ausencia paterna simboliza pérdida y anhelo, generando vacíos emocionales profundos entre los hermanos. También es un padre a medias, es un falo a medias, ¿se fijan? Solo tiene los pies puestos en la tierra, pero lo demás no está. O sea, falta el corazón, falta el acero, falta la cabeza, faltan los sentidos, falta, ¿sí?
pero es lo que faltaba también en Ian, un exceso de poner los pies en la tierra y el otro que no los ponía. Y luego, irónicamente, no sé si se fijaron en esa parte, el padrastro o el padre sustituto o el padre que llega, pues tampoco tiene los pies en la tierra, tiene las patas, pero los pies no, es medio animal. Entonces, es como la parte que les falta del otro papá, que le falta la cintura para arriba, sí está. Y también, no sé si lo hace el autor con esta intencionalidad, pero desde lo simbólico, ¿sí se acuerdan a qué se dedicaba el padre sustituto? ¿Es policía? Es policía, es la ley. Sí, la ley que falta, porque ese es el padre, es la ley, es la autoridad. ¿Sí? Entonces viene esta autoridad, pero también es una autoridad que está siguiendo a Barley, pero también es una autoridad como que juega a ser estricto, ¿no? Que es un tanto juguetón, que no la logra implantar del todo. Búsqueda también de conexión fraternal. Los hermanos intentan llenar el vacío emocional a través de su aventura y diálogos internos compartidos. Entonces, estos dos quieren compartir con papá. Uno por la pérdida, ¿sí? Barley, que tuvo la pérdida del padre, que él sí convivió con él y no lo tuvo, e Ian, que no lo tuvo y entonces nunca lo pudo perder ante la ausencia. Barley trata de tener la magia y parece que él es el poseedor de la magia en la espontaneidad, en lo impulsivo. Pues si fijan, intenta el hechizo una y otra vez y no puede. Ian es el que tiene la magia del medio padre, el padre que pone los pies en la tierra. El miedo no lo deja a ser un padre completo y porque no tiene la experiencia también del padre completo. Esta parte me gustó mucho ahí, lo de las listas. Son manifestaciones de deseos y de pérdidas. Si se acuerdan, bueno, ahí están en inglés, pero si se acuerdan en la lista que era, alguien que domine en inglés que nos los diga, qué era lo que tenía que hacer, o de lo que se acuerden, ahí están escritos. Hablar más, aprender a conducir, aprender a conducir, invitar a las personas a una fiesta. Si fiesta de cumpleaños, si lo iban a festejar, ¿no? Pero pues terminaría con los familiares. Y entiendo que ser como papá. Ser como mi papá. Ser como papá. Sí, ser como papá. Ese es un nuevo yo. De aquí va a partir mi identidad. ¿Sí? Es una expresión simbólica del deseo, el deseo profundo. Utiliza símbolos para mostrar cómo los personajes expresan sus deseos inconscientes de manera profunda y significativa. Quiero ser como papá, pero ¿cómo voy a ser como ese si ni lo conocí? ¿No? Lo que les decía el falo ausente. Hay un proceso de duelo y de aceptación. Refleja la expresión del duelo y la aceptación como parte fundamental de la superación de la pérdida, en un intento de construirse. Esto es lo que hacemos en una psicoterapia. Fortalecer el yo, instaurar la ley del padre, contactar con nuestros deseos profundos y una resignificación. Hacer esta transformación. La magia y las experiencias vividas permiten a los personajes enfrentar la pérdida y crecer emocionalmente cuando salen a la aventura, que de eso se trata la película. Ya lo de la aventura puede ser muy secundario, pero empieza esta construcción. Si se fijan, eso es lo que hace un adolescente en una dinámica familiar, eso es lo que hace un adolescente en cualquier grupo donde está presente, en el grupo de amigos, con los adultos, cuando vienen y cuestionan. El adolescente despierta nuestras magias, pero también cuestiona nuestros deseos y nuestros yo más profundos, que es lo que le hacen a la administradora ahí de la caverna, ¿no? Y la cuestiona, ¿no? ¿Que no eres tú esta? ¿Sí? Y está la foto de fondo. Pero ella dice, ¿qué me ha pasado, no? ¿Qué hice? Un viaje de autodescubrimiento y desarrollo del yo, que esto es lo que va a despertar el adolescente en nosotros. Ahí está esta búsqueda como metáfora del crecimiento personal. Si recuerdan, él se reviste del padre con la sudadera, pero luego parece que Barley se la rompe y le dice a la madre, te la voy a arreglar, pero él la está arreglando, él la está reparando, él está reparando su imagen del padre
como cuando quieren repararlo con el regalo que les hacen del falo, ¿no? Pero que no les sale del todo la magia. Es una exploración interna, simboliza la exploración de yo y la búsqueda de autoconocimiento profundo. Es esta integración del proyecto, del yo, de este crecimiento personal. Papá tampoco sabía quién era. ¿Sí recuerdan? Que hacen esta expresión y que están teniendo este diálogo, ¿verdad? Con la mami cuando está reparando la sudadera, que le dice, papá sabía quién era. Y dice, no, también él se tardó mucho en averiguarlo, ¿no? De como te parece a tu papá, es lo que le está diciendo la mamá. Estás igualito a él, tampoco él sabía como que por dónde. Superación de conflictos, conflictos emocionales que tienen que superar con la aventura. Si recuerdan, él quería aprender a manejar, aparte de hablar con la gente. Y empiezan a construir esto en la aventura. Y aquí vemos a Barley manejando, pero hay un momento donde Ian también maneja. Y en lo simbólico él está aprendiendo a manejar su vida. Está aprendiendo a conducirse. Está aprendiendo a conducir. Ian y Barley enfrentan sus inseguridades como paso esencial para el crecimiento personal y superación de los obstáculos. Estos temores internos a una integridad saludable entre este miedo de las polaridades del que les estaba hablando. Aquí hacen esta lucha con esta figura paterna en donde, se fijan, le ponen un muñeco de trapo arriba, como tratándolo de reconstruir esto que les quedó a medias, pero lo están haciendo entre los dos. Llegamos al momento de una madurez emocional y aceptación. Hay una evolución emocional, hay un crecimiento emocional significativo, comprender sentimientos y circunstancias personales. Hay una aceptación de la realidad, que esto lo vemos en la lucha y en la búsqueda, pero con la lista final resignificada, cuando parece que ya no van a poderlo ver. Aceptan su realidad con serenidad, los que le promueven una actitud positiva hacia sus vidas y desafíos. Hay una resolución de conflictos internos. Van a superar los conflictos internos en un equilibrio del estado de ánimo emocional y su bienestar personal. Hay una reconciliación en la familia. Ayuda a que los demás elementos también crezcan en su identidad personal, en su yo. Incluso renuncian a sus propios deseos, fortalecen los lazos familiares y una relación sana y armoniosa. Les decía que pierde el falo en la batalla, si recuerdan, y él reconstruye su propio falo y renuncia al deseo de decir, no, el que tiene que encontrarse con mi padre no soy yo, es Barley. Y renuncia a eso para que su hermano pueda despedirse de su papá. Es muy simbólico esto. Es decir, yo no puedo perder lo que no he tenido. Él sí, y necesita recuperarle. Y va y le da un abrazo, y entonces recuerda en esta resignificación que sí hizo todo lo que tenía planeado con papá en la lista, y lo hizo en la aventura con su hermano, como un padre sustituto. No es el padre en la nueva pareja de la mamá. Y cómo a veces hacemos estas dinámicas, ¿no? Que puede ser la misma madre, que puede ser otro hombre, o puede ser una mujer, que puede ser otro miembro de la familia, que sí. En este caso, el que hizo esas veces fue el hermano, tal vez siendo el hermano, aunque parece que era alguien inmaduro y con quien no se podía tener una mayor esperanza, ¿no? Que también tienen este diálogo muy fuerte entre ellos, ¿no? Cuando se convierten en el papá sustituto, ¿no? Como en esta conciliación entre el padre real y el padre sustituto, ¿se fijan? Cómo hacen esta transición entre esta ley y la ley faltante, y que cuando empiezan a decir mentiras, ¿sí recuerdan? Empiezan a convertirse en ellos mismos. Entonces tenían que decir o la verdad o contestar con preguntas para evadir y no decir una mentira. Es que se están encontrando con su verdad, con la verdad del yo. Y en la medida en que mienten, dejan de ser ese, ¿no? Que están encubriendo. Y también es el gran otro, este gran otro lacaniano, que no es solo la autoridad o la ley del padre,
que ese es el nombre del padre lacaniano, sino el gran otro es las leyes y las expectativas impuestas por un constructo social, que es por lo que están viviendo Ian y Briley, ¿no? Es convertirse en estos adultos, pero que tienen que ser como todos los demás adultos, entrar a la rutina, responder a las expectativas, tener que ser como la demanda social. Pero aquí Ian hace esta resignificación y dice, no, pues sí he hablado y siempre he hablado con mi hermano, yo logré conducir con mi hermano, con él hice esto y se cumple esta lista nuevamente en donde logra resignificar toda esta experiencia, sí con el padre, porque sí lo hicieron y lo hizo junto con su hermano, pero luego dice, también lo hice con mi hermano a lo largo de toda mi vida, como si el hermano le estuviera aportando el padre que no tuvo con el padre que sí tuvo Barley. Ese padre que vivía en él le compartió del padre que tuvo y fue su cuidador y su compañero de vida en esta resignificación. Entonces creo que básicamente ahí estaría esta parte de la resignificación de esta experiencia. Entonces creo que ahí la dejaríamos. Preguntas, dudas, comentarios de la película o algo más en lo que pudiéramos profundizar. Creo que la película da para mucho, ¿no? Que podíamos sacar de ideas. ¿Alguien más? ¿Algo más? Dani. Gracias. Cuando ya logran encontrar la gema que estaban buscando, hay hay un hechizo, ¿no? Que también la mandrágora estuvo ahí, tratando de evitar. ¿Eso tendría algún significado en esta dinámica o en este proceso? El dragón que sale y que tienen que ahí luchar todos contra él. Sí, es como, te lo voy a poner así como, si tú te atreves a meter la magia, ¿sí? Como en toda historia y todo cuento, siempre va a haber una consecuencia. Y hay un libro muy tonto, muy bobo y muy profundo, de Odín Dupeirón, de Colorín Colorado, este cuento no acabado. Y está una princesa que está encerrada, ¿no? También. Y que tienen que salir y enfrentar al dragón. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el dragón? Era el dragón del miedo. Y me hace eco a esta película, que creo que la síntesis entre los dos hermanos era el miedo. Yo podría decir que era el dragón del miedo de atreverse a romper los esquemas, el dragón del miedo de seguir siendo lo mismo, el dragón del miedo de ser como papá, el dragón del miedo de no ser como papá, ¿sí? El de ser tú mismo, y es atravesar todo eso. Y ¿cómo dices que se llamaba la mandrágora? ¿Sí? Sí, la mandrágora es la que peleó ahí a favor de ellos. Sí, la mandrágora que va a la mamá y le dice, ay, sí, los mandé una aventura, que no sé qué, y que el mapa, y sí. Y luego dice, olvidé decirle que sí, que hay como una advertencia, ¿no? Uh-huh. Pues sí, es que ante todo lo que hagas, o no hagas, dejes de hacer, o empieces a hacer, va a haber una consecuencia. Ante todo. Y se fijan, ante cada prueba había como algo que superar y un reto, donde está en riesgo la vida, Entonces, se supone que llegan otra vez, o este sería como lo más ruin, ¿no? De toda nuestra vida, sería decir, estuve en toda la aventura y volví a donde mismo. Salí otra vez, salí de este lugar mágico a lo mismo, o sea, terminé donde mismo. Imagínense vivir eso y decir, ¿para qué todo esto? ¿Para llegar a donde mismo? Y el hermano le dice, no, es que hay que seguir adelante, ¿verdad? Y encuentra, ¿vale? ¿Sí? Y sale y dice, oh, hay una maldición.
¿Cuál es la maldición entre todo hechizo? Ah, pues de que si estás buscando esto y estás construyendo y vas a hacer, va a haber una consecuencia. Y vas a tener que enfrentar y atravesar ese miedo. Pero es que todos queremos lograrlo, ¿sí? Sin tener que atravesar por esa parte. No se puede. Tenemos que atravesarlo. Digo, no sé si te suena esa idea, Dani, pero creo que es por ahí, o fue lo que yo pensé al estarlo viendo, que se tenía, debe ser la maldición. Sí, es parte del proceso. Claro, no te lo puedes brincar. A todos nos gustaría, ¿no? Sería bien lindo. Todo color de rosa sin tener que pasar la marea. Claro. Nos dice Diana que también muestra la importancia autosabotaje. Sí, sí, sí. Que podemos estar en ese riesgo, ¿no? Y que empieza a suceder un poco, ¿no? O sea, como que otra vez cada uno vuelve a ser sí mismo, ¿no? Y ya, pues, sí, como que se aleja y empieza a resignarse más de su carácter. Y va más así como, no tengo miedo y hay que enfrentarlo. Como si se hubieran vuelto a las polaridades y tuvieran que resolver desde ahí. Pero luego dan el giro. No tiene nada de malo, a veces tenemos que recuperar esas polaridades, y ahí como dice Elisa, que es un poco más junguiana, ¿no? Pues es que es tener esa flexibilidad, o sea, no está mal, ¿no? Pero podemos instrumentalizarlo, ¿no? En alguna situación de vida tenemos que irnos a algún punto, a algún extremo, una radicalidad, pero no quiere decir que vamos a permanecer estáticos ahí. El detalle de nuestros personajes es que permanecían en esa postura estática. Y para Jung esa es la locura, ¿no? La rigidez. Para Jung el equilibrio es la flexibilidad de poder mover a un punto y al otro. Que creo que el mensaje de la película es ese, ¿no? Claro, porque eran totalmente diferentes, ¿no? Les decía al principio, uno era muy miedoso y el otro era temerario, ¿no? Uno era temerario y el otro temía. Entonces eran polos opuestos. Y sin embargo, fíjate cómo los dos, porque el papá al final de cuentas era contador, pero él traía la magia también. O sea, eran los dos, uno era la mitad y el otro era, ¿verdad? Como que la parte oculta del papá, porque al final ni la mamá sabía que le gustaba eso, ¿verdad? Les decía yo al principio como la importancia de la herida del padre, ¿verdad? Que de repente lo demeritamos mucho, ¿no? Siempre es la herida de la madre, y la madre, y la madre, le echamos la culpa a la madre de todo. Y entonces hay que acompañar también desde esa parte, ¿verdad? Del padre, a ver, tu papá, ¿qué onda? Digo, en este caso estaba muerto, pero digo, tantos casos, ¿no? Se fue por los cigarros, o ahí está, pero no habla, tantas historias, ¿verdad? Que creo que están representados todos esos papás, ¿no? El papá ausente, el papá que murió, el papá que no habla, el papá que está a medias, el papá... ¿sí? Exacto, sí. Son todos esos padres, ¿no? Pero que al final, se requiere tener el falo, ¿no? Ahí me regreso allá a Tata Freud, que fue su aniversario ayer, ¿no? Sí, sí, de Don Freud, sí. De que se requiere el falo de la ejecución, o sea, de hacer la realidad los sueños y la magia, sin perder la magia. Entonces se requiere de esa ejecución, ¿no? Poner los pies en la tierra para poder hacer la realización. Si no, no podemos continuar, no podemos crecer. Y se requiere de la realidad, se requiere de la ley para la ejecución. Sí, al final los dos estaban estancados. Los dos estaban estancados. El miedo y el otro, pues, muy temerario, pero en realidad no lograba nada, ¿verdad? Sí, porque seguía como en esta parte de la magia y la fantasía, ¿se fijan? Era como tener sus barajitas de sus superhéroes, ¿no? O sea, él sabía los hechizos, pero se fijan, eran hechizos vacíos, porque le enseña la regla, pero no la sabe, ¿sí? Se la dice, pero no la vive, no la siente. Él le dice, es que todo hechizo va a tener una consecuencia, ¿no? Vale, y le enseña eso, pero es que no está dispuesto a asumirlas. Porque es tan temerario que dice, no, a mí no me pasa nada. Cuando la ley te viene y te dice, hey, pasa algo. Y el otro de ahí es, no, porque pasa todo.
entonces mejor no hacemos nada. Si se fijan, son las dos caras de la misma moneda. Sí, me imagino, bueno, ya no puso nada Diana, pero a lo mejor muestra la importancia del autosabotaje, también la resiliencia, ¿no? Yo creo que es bastante en esta película. Yo creo que está aquí en esta lista final, ¿no? Ajá. En donde dice que no hicimos, pero luego dice, no, sí. Sí hice estos dos, pero también estos, también sí los hice, ¿no? Y en la madre, ¿no? También es el personaje que, cómo sale ante, pues al final de cuentas, una pérdida, ¿no? Y ella, súper fuerte. Hermosa película, les digo, cuando terminó, bueno, estaba yo, se me salían las lágrimas. Y te digo, les puede dar mucho más esta película, creo que hay muchos mensajes que se pueden llevar, ¿no? Y que no perdemos la magia, ¿no? Que creo que es con lo que termina la idea al final la película. No porque pasemos, y esto es muy ericksoniano, no porque pasemos a la edad adulta, perdimos los elementos de las etapas anteriores. Al contrario, se va con ellos y se integran esos elementos. Y no debemos perderlos. No. Aparte. Fíjate que, comentario, Gea, ¿tú qué nos comentas? Cuando el padrastro, este personaje, ¿cómo los persigue? Los persigue y hasta vemos su rostro cuando pasan las piedras. Es un rostro como de maldad. Está raro. Yo pensé que al último, yo dije, ahorita la señora lo va a dejar a la fregada. Y no, al último muy felices todos, ¿no? Pero estuvo raro eso, ¿no? ¿Cómo los perseguía? En vez de haberlos apoyado, digo, vemos otras películas y la dinámica es, ok, te acompaño en tu aventura, es mi oportunidad para convivir contigo, ¿verdad? Y no los acosaba, los perseguía en vez de ayudarlos. Sí, es que le está simbolizando este gran otro, ¿no? Esta estructura, ¿no? Esta autoridad y esta ley, pero de seguir los mismos esquemas, ¿no? Y la misma construcción de la sociedad. O sea, los mismos otros elementos es no. Incluso los que los detienen, sí, es como, se dieron cuenta que estaban cambiando su manera de conducirse o de caminar. Cuando ven que no están siendo el personaje que están representando, sino que están mintiendo, ¿no? Y le hablan, le avisan, ¿sí? Es decir, como estos de Matrix, ¿se acuerdan? Ya me fui muy atrás, pero están muy jóvenes todos los demás, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de esa película de Matrix? Que estaba Neo y tomaban una pastilla y para salirse de la Matrix y venía el señor Smith y era como el policía o el guardián, ¿sí? Y que luego los tocaban con los dedos y todos se hacían Smith, ¿no? Es como esta estructura social que nos va haciendo a todos Smith y que no nos podemos salir del programa y que tenemos que ejecutarlo y que cuando había una alteración, ¿sí? Se daban cuenta, ¿no? Y empezaba esta persecución. Ajá. Es eso, ¿sí? Sí. La estructura social nos va a llevar a eso. ¿Y el adolescente qué es? Pues rebelde. No debemos de perder esta parte rebelde del adolescente. Está adolescente. Sí, tenemos que atrevernos a cuestionar a la sociedad, al constructo social. Pero creo que la idea principal sí las pudimos cubrir. Igual si vienen otras inquietudes o algo de lecturas, pues ahí nos hacen saber para poder explorar más de eso. Muchísimas gracias a todos. A ti, Gerardo, muchísimas gracias. No, como siempre, un placer. Vamos, ya saben. Nos vemos el siguiente mes, ¿cómo ven? Muchas Muy bien. Gracias a todos. Bendiciones. Bye, hasta luego. Bye.